lo que vamos a ver va a ser cómo realizamos, si me da bolilla esto, vamos a ver cómo podemos realizar las gráficamente, cómo podemos trazar, por ejemplo, al menos vamos a ver una isotérmica, después también la diabática y un proceso gráfico de trazado, que después vamos a tener que certificar de que realmente es una isotérmica o una diabática. Es un proceso bastante sencillo, lo vamos a seguir paso a paso y bueno, ustedes después lo ven, lo tienen en el apunte, en cualquier libro puede estar. Entonces vamos a ver ese trazado gráfico de una transformación primero isotérmica, a ver cómo se realiza y después vamos a justificar que realmente esa transformación, esa línea que hemos dado de una sucesión de puntos de equilibrio, corresponde a una isotérmica. Para lo cual vamos a seguir utilizando un sistema de coordenadas donde vamos a definir presiones y volúmenes de una manera determinada. Evidentemente que siempre vamos a tener que partir de un punto conocido, ¿se entiende? ¿Cierto? Si no, ¿cómo haríamos? Vamos a suponer que desde un origen vamos a tener un punto como ese 1 que se ve ahora en pantalla y que va a estar definido evidentemente que por una presión, una línea de presiones que va a pasar por ese punto y una línea de volúmenes que también va a pasar por ese punto. Esto va a tener geométricamente una distancia, ¿se entiende? Nosotros vamos a dividir esa distancia por ahora en 3, podría hacerse en una mayor cantidad de partes, pero con 3 está bien. 3 partes iguales, o sea, vamos a medir geométricamente esta medida y vamos a dividir esa distancia en 3 partes iguales, hacia la parte positiva del eje de las presiones y hacia la parte negativa del mismo. Es decir, que estas distancias son iguales a estas. Hasta ahí estamos. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es el artificio que vamos a utilizar? Vamos a trazar desde el origen, tomando la distancia entre el origen y este punto que define B sub 1 sobre la de volúmenes, la línea de volúmenes, y lo vamos a llevar, previamente, disculpen, vamos a definir cada uno de los puntos en que estas horizontales cortan, en este caso el eje de presiones, como puntos A, punto B, y acá abajo también vamos a darle A', B' y C', para darle un valor y entenderlo. Y acá va a estar lo que yo recién les decía, es de tomar esta distancia y trasladarla a partir del punto C' hacia la izquierda, es decir, hacia la zona negativa. Ahí me va a definir un nuevo punto, que es el punto C que estaría faltando. Si ahora yo, gráficamente, y partiendo de este punto C, trazo una línea auxiliar que pase por B' de esta manera hasta cortar la línea horizontal que pasaba por ese punto B definido, ahí vamos a encontrar un punto. Si por este mismo punto C, pero ahora pasando por A, trazamos una nueva línea auxiliar hasta cortar la horizontal que pasa por ese punto A que habíamos definido, nos va a determinar otro punto. ¿Qué quiere decir? Que ese punto sobre la línea A con la última línea de referencia que hemos trazado nos va a indicar otro punto por donde va a pasar la línea de la transformación isotérmica. Por ese punto, evidentemente que vamos a tener un volumen y este va a ser una presión.
por el punto que, ¿cómo es? Ahí está, B sub 2. Por esta otra línea, y en donde hemos horizontal, que pasa por parte del punto B, y que se encuentra con esta otra línea auxiliar, ¿sí? En ese punto, ahí tendríamos el punto 3 definido por una presión y un volumen que le vamos a llamar P sub 3 y B sub 3. Quiere decir que tenemos 3 puntos por donde podemos trazar una transformación que en principio decimos que es isotérmica. Lo vamos a tener que comprobar ahí. ¿Cómo podemos hacer para comprobar que realmente esa línea que pasa por 1, 2 y 3 es una isotérmica? Para eso nos vamos a valer de dos triángulos semejantes. El formado por A2, 2A', y el otro que está formado por A', C', C, A'. Son dos triángulos semejantes. Podemos relacionarlos. Esas líneas que estaban ahí arriba no era que se me ocurrió ponerlas porque sí, sino porque ahora vamos a definir o vamos a verificar si realmente son semejantes esos dos triángulos. Para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner por un lado de este triángulo más grande, este lado, A2. Disculpen un segundo. Me estaba quedando sin energía. No yo, sino la máquina. Y el cateto adyacente a A'. Lo mismo vamos a hacer para este. Cateto opuesto CC' sobre cateto adyacente C', A'. Ahora bien, ese A2, ¿a qué es igual? Y es igual al volumen B sub 2. Es geométrico esto. Y A', ¿a qué va a ser igual? Y si estas son partes iguales, yo a este punto lo llevo acá y evidentemente que esta distancia es la misma que esta otra. Entonces A' define la presión 1. Esta presión. CC', si decimos que habíamos tomado esta distancia para trasladarla aquí, quiere decir que va a tomar el valor de B sub 1. Y A', C', si son, representa por dos partes iguales, y si tomamos acá dos partes iguales, eso se llama P2, quiere decir que A', C' va a ser igual a P sub 2. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿No hay preguntas? Es simple, ¿no? Bien. Ahora vamos entonces a cambiar esas alfanuméricas que habíamos definido por los valores que hemos recién determinado. Quiere decir que nos va a quedar en un término B sub 2 sobre P sub 1, y eso va a ser igual a B sub 1 sobre P sub 2. Si ahora operamos y llevamos al mismo término, los mismos subíndices, ¿qué vamos a tener? Una ecuación como esta, que P sub 1 por B sub 1 va a ser igual a P sub 2 por B sub 2 igual a constante, que es la ecuación que rige a las isotérmicas. Perdón. Eso quiere decir que el método es totalmente exacto para poder de alguna manera dibujar una transformación isotérmica. Lo hemos, no solamente que hemos hecho gráficamente cómo determinarlo, sino que también hemos hecho la comprobación de que esa es una transformación isotérmica. ¿Alguna pregunta?
un chat, así que está todo bien. Seguimos. Eso sería el trazado gráfico de una transformación isotérmica. Vamos a ver cómo es el trazado gráfico de una transformación adiabática. Esto también lo pueden encontrar como un método o trazado de Brouwer. Nos vamos a seguir valiendo de las coordenadas de presión y volumen. Vamos a seguir utilizando esta condición. Y acá vamos a hacer algo diferente. Vamos a establecer un origen, que va a estar dado, le voy a poner O, para que sean todas letras. Y ahora vamos a trazar, a partir de O, una línea auxiliar, que le vamos a llamar OM, que va a tener que tener un grado, un ángulo alfa, como este. Ese alfa lo van a encontrar en distintos autores, como que lo dan como 18, otros como 22, otros como 30. Es decir, que podemos tomar un valor entre 18 y 30 de alfa. Bien, para poder trazar esa línea auxiliar. Desde el mismo punto O, ahora vamos a trazar otra línea auxiliar, que la vamos a llamar OM, que va a tener, con respecto al eje de las presiones, un ángulo beta. Ahora, ese ángulo beta no va a ser cualquier ángulo el que se nos ocurra, sino que va a tener que cumplir una condición, tal como lo que aparece ahora en pantalla. Que 1 más tangente de alfa a la gamma, no se olviden que es politrópica la transformación que vamos a trazar, es igual a 1 más tangente de beta. A esa ecuación la vamos a llamar 1 porque después vamos a reemplazar los valores obtenidos en esta ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Y vamos a definir, como siempre, un punto conocido, que es ese que vemos ahora en pantalla, que le vamos a llamar 1, y vamos a identificar vamos a hacer una línea horizontal entre 1 y el eje de las presiones, y ese punto lo vamos a llamar A. Evidentemente que si trazamos una vertical a partir del punto 1, vamos a cortar la línea B. Ya vamos a ver que después para qué la prolongamos hacia la recta OM, y ahí tendríamos un valor que va a ser definido como B sub U. Pero para que no se nos haga mucho lío con las líneas que vamos a trazar, vamos ahora a trabajar sobre el eje de las presiones. ¿Y cómo vamos a hacer? A partir de A, nosotros vamos a trazar una línea auxiliar a 45 grados de la misma hasta cortar la línea auxiliar ON, tal cual lo vemos ahora. A ese punto de encuentro entre esa línea auxiliar que está a 45 grados del eje de las presiones, lo vamos a llamar punto B. Si ahora a partir de B nosotros trazamos una horizontal, es decir, sería presión constante en este caso, a partir de B tendríamos una línea auxiliar como esa. Las distinguimos entre las de volúmenes y las presiones de esa manera. Al pasar por el eje de las presiones, nos va a definir un punto que nosotros lo vamos a llamar C, por una cuestión digamos, de simplicidad. Por ese punto C vamos a trazar una nueva auxiliar a 45 grados hasta cortar la línea de auxiliar que tenemos ON, y ahí donde la corta ese punto lo vamos a llamar punto D. Volvemos a trazar una horizontal a partir de ese punto D, tal cual la vemos ahora, y esa línea va a cortar a la línea de las presiones en un punto que le vamos a llamar E. Vamos a usar todo el abecedario.
volvemos a repetir el sistema o lo que venimos haciendo gráficamente y a partir de volvemos a trazar una nueva línea auxiliar a 45 grados del eje de las presiones hasta la línea auxiliar ON, y donde la corta a ese punto lo vamos a llamar F. A partir de ese punto F trazamos una nueva horizontal, tal cual la vemos ahí, y donde esa horizontal nos corta el eje de las presiones, tendríamos otro punto. Vamos ahora al eje de los volúmenes. Dijimos que habíamos definido un punto que le vamos a llamar a ese punto G, que OG definiría B. Y esa línea auxiliar la vamos a estirar hasta cortar la línea auxiliar OM que previamente habíamos trazado con un ángulo alfa respecto al eje de los volúmenes. Donde nos corte esa línea auxiliar, ahí se alcanza a notar que hemos extendido esa línea, vamos a tener un punto tal como el H. Hacemos lo mismo que hacíamos con las presiones y a partir de H trazamos una línea auxiliar a 45 grados de la vertical esa que habíamos trazado y nos va a quedar una línea como esta y donde corte al eje de los volúmenes vamos a tener un punto que vamos a llamar I y desde ahí vamos a trazar una vertical hasta cortar la línea que arrancaba horizontalmente desde B, el primer punto que habíamos definido a partir del eje de las presiones. Si nosotros estiramos esa línea hasta cortar la línea auxiliar OM, ahí vamos a tener un nuevo punto que lo vamos a llamar J. Procedemos de la misma manera a partir de J, trazando una línea auxiliar a 45 grados hasta cortar el eje de los volúmenes y vamos a tener un nuevo punto que lo vamos a llamar K. Desde K trazamos una vertical hasta cortar la línea auxiliar que partía de D y obtenemos un nuevo punto, ya vamos a ver. Prolongamos esa línea que cortaba o que pasaba por K verticalmente con una línea auxiliar hasta cortar el eje también auxiliar OM y vamos a tener otro punto que le vamos a llamar L. Como necesitamos un punto más para trazar, en este caso, la adiabática, desde L volvemos a trazar una auxiliar a 45 grados, me corta el eje de los volúmenes y ahí le llamamos M. Por M nosotros vamos a trazar una nueva vertical para cortar la línea horizontal que partía de F. Vamos a continuar esa línea hasta cortar la auxiliar OM y vamos a obtener un punto tal como el E. Quiere decir que a partir de un punto 1 definido con valores que fueron datos, vamos a poder definir un punto 2 en esa primera intersección, un punto 3 a partir de esa nueva intersección y un punto 4 a partir de la última intersección que habíamos logrado. Quiere decir que si ahora nosotros unimos todos los puntos mediante una línea, vamos a tener ahí en rojo una transformación que en principio nosotros decimos que es adiabática. Vamos a corroborar si realmente es adiabática. Para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... está haciendo algo que yo no le indiqué. Aquí nosotros tenemos que este valor de BC, porque este es un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Ese valor de BC va a ser igual al valor de AC, geométricamente. Estos dos valores son iguales, tengamos en cuenta eso. Lo mismo que este GH con GI van a ser dos valores
iguales. Tener en cuenta eso porque ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la isoterma. Vamos a relacionar dos triángulos semejantes, tales como los que están aquí rayados y puestos en otro color, estos dos triángulos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar que esa curva realmente es adiabática analizando los triángulos que están resaltados ahí en el diagrama. Vamos a ver qué sería igual la tangente de alfa. Y por un lado, la tangente de alfa sería, en el caso del triángulo formado con la línea auxiliar OM y el eje de los volúmenes, sería igual a GH, cateto opuesto, sobre OG, que es este número, este valor, que sería el cateto adyacente. Ahora bien, GH, por triángulo 90 grados equilátero, decimos que iba a ser igual a GI, entonces podemos reemplazar GH por GI y OG se mantiene lo mismo. Ahora bien, ¿a qué es igual GI? Y GI sería igual a B sub 2, que estaría representado por la línea OI, menos B sub 1, que sería OG. Eso me da este valor entre G e I. Ahora, eso, ¿a qué sería igual? Igual a B sub 2, que sería OI, menos B sub 1, que sería OG. Me quedan 10 minutos, pero vamos a llegar. Y OG, ¿a qué va a ser igual? A B sub 1. Hasta ahí estamos. Entonces vemos que la tangente de alfa va a ser igual a B sub 2 sobre B sub 1 menos 1. De la misma manera vamos a proceder en el otro triángulo para determinar el valor de la tangente de beta. Vamos a ir al cateto opuesto, que decimos que es BC, sobre el cateto adyacente, que sería OC. Ahora bien, por ser este triángulo equilátero, decimos que BC va a tomar el mismo valor de AC. Lo reemplazamos y OC va a permanecer lo mismo. Ahora bien, ¿a qué es igual AC? AO es P sub 1 y CO es P sub 2. Quiere decir que este valor va a ser P sub 1 menos P sub 2. Lo ponemos ahí. Y OC va a tomar el valor de P sub 2. Quiere decir que si operamos, ¿qué nos va a quedar? P sub 1 sobre P sub 2 menos 1. Y ahora, ¿y hay una pregunta? Entonces ahora estos valores los vamos a reemplazar en esa ecuación primera que habíamos puesto, que decía cuál era la relación que tenía beta con alfa. Es decir, reemplazamos en 1 y nos va a quedar una ecuación como esta. Si operamos ahora, es decir que tenemos 1 y menos 1, y simplificamos la ecuación, nos va a quedar que B sub 2 sobre B sub 1 a la gamma va a ser igual a P sub 1 sobre P sub 2. Y ahora nosotros ponemos los índices iguales en distintos términos, como lo tenemos, vamos a decir que P1 por B sub 1 a la gamma es igual a P sub 2 por B sub 2 a la gamma igual constante, que sería la ecuación de las adiabatas. Por lo tanto, este método geométrico es válido para trazar una adiabata. Ahora bien, ¿cuántos puntos necesitamos? Y eso va a depender de la precisión con la cual quisiéramos trazar la transformación. Por ahora para nosotros nos sobra y nos basta con esos 4 puntos para trazar la ecuación de la curva de las adiabatas.
En un momento lo vamos a ver como temas a las ecuaciones adiabáticas, pero las ecuaciones adiabáticas tenemos tres tipos de ecuaciones que relacionan una presión-volumen, como la que estamos viendo, otra temperatura-volumen, donde va a variar el exponente, que va a ser igual a constante, y otra temperatura-presión, que va a variar también el exponente, pero se va a mantener constante. Eso quiere decir que en un término tenemos un P sub 1, B sub 1 la gama, en el otro P sub 2, B sub 2 la gama, en el que sigue T sub 1, B sub 1 la gama menos 1, igual a T sub 2, B sub 2 la gama menos 2, y así sucesivamente. Esa es una forma muy práctica de trazar una transformación adiabática.